¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer mes de Voto Extra, este espacio de Grupo Extra que tiene como finalidad que usted tome una decisión acorde con la realidad del país y en el que le vamos mostrando las diferentes aristas para que usted sea el que tome esta decisión. Al final de cuentas, usted es el que marca el destino de lo que será las próximas elecciones presidenciales. Bajo la producción de Alejandra Gómez y de Melvin Calderón y todo el equipo que se encuentra detrás de cámaras, Graving Granados le da la más cordial bienvenida y lo invitamos desde ya para que nos acompañen durante estos próximos 30 minutos a formar parte de este Voto Extra. Continuamos con este tercer mes del programa, este mes de mayo en particular, con las ideas de precandidatos, de aquellos hombres y mujeres que buscan aspirar a la silla presidencial. Y hoy tenemos la grata presencia que nos acompaña uno de los 5 precandidatos por el Partido Liberación Nacional. Vamos a repasar la ficha técnica de quién se trata el invitado de hoy. Se trata de don Claudio Alberto Alpizar Otoya, quien aquí como lo vemos a mi izquierda, ahí está, nació el 28 de noviembre de 1962 en San José, fue empresario, es politólogo, profesor universitario, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, asesor de la Asamblea Legislativa para el periodo 2006-2010, investigador de la CICAP-UCR entre el 2009 y 2018, director del Instituto Rodrigo Facio en el 2012 y actualmente es precandidato por el Partido Liberación Nacional de cara a esta convención liberacionista que está pactada inicialmente para el 6 de junio próximo. Barley Quiroz, mi compañero, está con don Claudio y antes de darle el pase quiero aprovechar el espacio para desearle un feliz cumpleaños. Espero que la haya pasado muy bien. Barley cumplió el día de ayer años y entonces muchas bendiciones, compañero. Gracias, Graving, muy amable, sí, por dicha aquí seguimos. Don Claudio, ¿cómo le va? Bien, Graving, un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que nos pudo acompañar. Y feliz cumpleaños. Así, muchas gracias. Aquí vamos, don Claudio. Como decía Graving, pues usted está en esta contienda, ¿verdad? En algún momento pensamos que no podía o no iba a usted a ingresar, pero felizmente lo hizo. Tal vez yo quería arrancar, don Claudio, con un tema. Generalmente usted ha sido una persona, bueno, por su expertise y ¿verdad? por su profesión y demás, que ha estado al tanto de la realidad nacional y la ha analizado, la ha criticado, ¿verdad? Pero ahora usted se quiere como cambiar de bando. Ahora quiere usted más bien proponer las soluciones y quiere decirnos cómo salir de este lodazal en que nos metió algún partido, algunos gobiernos. ¿Por qué, don Claudio? ¿Por qué le nace esta lucha? Cuando empezábamos hace 25 meses en el movimiento que definimos como Movimiento Esperanza Nacional, éramos un grupo de unas 30 personas totalmente comprometidas con un mejor país. Y en ese grupo, todos de posiciones de centro, de socialdemócratas, coincidíamos en que todos éramos hijos de un país que había sido solidario, un país donde se había promovido la justicia social, la equidad, y que en las últimas décadas habíamos perdido como país ese norte. Así fuimos pensando en nuestra participación electoral y siendo todos los que estábamos, o la gran mayoría, por lo menos el 95%, liberacionistas, algunos de ellos que querían irse de liberación, otros que queríamos mantenernos, otros que creían en la posibilidad de un partido nuevo. Tuvimos una discusión larga y llegamos a la conclusión de que la lucha se tenía que dar dentro del Partido Liberación Nacional. ¿Por qué Claudio Alpizar quiere ser candidato y presidente de la República? Por lo mismo que vos dijiste anteriormente. Tengo muchos años de tener mi programa de televisión y de radio. Por mucho tiempo he estado en la academia hablando de política con P mayúscula. He estado instruyendo a muchos jóvenes de la importancia que tiene la política y he llegado a la conclusión, junto con los compañeros, de que lo que puede hacer la diferencia de hacer política con P mayúscula, de hacer buena política, está en la participación. Y vos lo sabes muy bien, igual que lo sabe Graving, uno puede tener un micrófono, una cámara y puede influir mucho en la ciudadanía, pero los grandes cambios se hacen con el ejercicio del poder.
y ese ejercicio del poder solo te lo da la acción. Y creyendo que ya a mis 58 años, con la madurez suficiente, conociendo en dónde golpean las políticas públicas a los ciudadanos, qué nos hace falta para mejorar el país, fue que decidimos participar. Yo soy la punta de lanza nada más, Bradley, de un movimiento realmente de clase media costarricense, que como lo decías antes, muchos dudaban de nuestra participación porque veían que ese muro de los 29 millones para nosotros iba a ser muy difícil, y lo fue. Pero hicimos un esfuerzo y más de 300 personas aportaron los recursos, hicimos eventos, hicimos actividades, y la dicha de nuestro movimiento es que nosotros en esos 29 millones no tenemos ningún compromiso particular con ningún grupo, ni con ninguna persona de recursos, sencillamente es con la ciudadanía, con Costa Rica, y por eso decidimos meternos. Yo creo que la gente buena, y perdón que me incluya en ese grupo, pero lo soy, debe participar de la política. Y el Partido Liberación Nacional le urge un cambio, Liberación Nacional le urge un baño de ciudadanos. Liberación se ha alejado mucho de los grupos que lo representaron, un partido que era el 40% de la población, hoy si acaso llega al 16-17%. Y entonces nuestro movimiento, con gente fresca, con gente preparada, creemos que nosotros podemos no solamente volver a ser atractivos para esos liberacionistas que se fueron, que regresen a Liberación, sino que también podríamos ser una oportunidad para esos que vos sabés que son más de un 60% de gentes que no tienen partido. Perfecto, don Claudio. Tal como usted lo acaba de reconocer, que fue un poco difícil el tema de la recolección de los 29 millones para la inscripción, si usted considera que es un limitante, como muchos sectores han venido catalogando, de que el monto es muy elevado para un partido como el de Liberación Nacional, ¿lo considera usted de esa forma? Mira, Grevy, totalmente. Te lo digo que para nosotros fue un esfuerzo enorme. Inclusive aquí ando, se los enseño, la cuenta que abrimos en diciembre, y fueron más de 300 personas las que nos aportaron los recursos, pero sufrimos. Para la Francia de Churchill solo faltó la sangre, pero fue sudor y lágrimas poder completar ese monto. Cuando el monto lo dio el Partido Liberación Nacional nos parecía altísimo. Recuerdo que en aquel momento todavía como precandidato Antonio Álvarez de Santi decía que le parecía un monto muy razonable, y a nosotros nos parecía exagerado, pero cada quien juzga de acuerdo a su billetera. Para nosotros el monto siempre fue altísimo, y me parece que el Partido Liberación Nacional, que es el decano de la política nacional, debería dar el ejemplo de que ese proceso democrático no es que no haya que hacer algún aporte económico, sino que no debe ser esos montos, porque esos montos limita a gente común y corriente, en el buen sentido del término, como nosotros tres, y más de uno que nos está viendo, de poder participar en un proceso electoral. Hace 4 años Liberación cobró 25 millones por 4 candidatos. Hoy está cobrando 29 por 5, y cuando puso un monto de 29 éramos 10. Y si usted le suma lo que le cuesta las papeletas distritales, debe ser entre 300 o 400 millones de colones lo que Liberación Nacional recoge en ese proceso. Pero esos procesos ahuyentan mucho al ciudadano de una participación real. Y aquí viene el tema del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones dota de recursos para las campañas nacionales, pero debería haber algún mecanismo para que los partidos políticos ahorren en la campaña nacional, aunque sean las donaciones, para cuando vengan los procesos internos de renovación no estén los candidatos ligados a las empresas, a los grupos de poder, a las personas que quieren torcer brazos en la política a sabiendas de que ayudaron a la inscripción de un candidato. En el caso nuestro, vamos sin ningún compromiso más que con la gente que aportó, que es mucha y que es gente representativa de toda la ciudadanía. Sí, esos compromisos son nefastos, ¿verdad? Para cualquier gobierno y evidentemente para la democracia. Ahí vi montos de 5.000 colones, una persona donando 5.000 colones, ¿verdad? Pero fíjate que es interesante eso que tocas, porque nosotros logramos sumar el día en las a priori, como se dice, logramos el monto. Bien morado, y lo que logramos fueron 29.057.000 colones. Pagamos la transferencia de un banco a otro, nos quedaron 51.000 colones. Te pongo el ejemplo porque lo que te quiero decir es que ese de 5, aquel que aportó 20, el que aportó 30, una cena que hicimos, unos desayunos que hicimos, todo eso sumó y nos permitió lograr a ese monto, pero no es un monto fácil definitivamente. Sí, don Claudio, bueno, otro tema que
que me gustaría ver cómo lo visualiza usted. Es el tema de las famosas encuestas que ahorita están saliendo, ¿verdad? A lo interno, que bueno, sabemos que se pagan, ¿verdad? Que los mismos precandidatos pagan muchas veces. Pero bueno, donde usted sale mal parado, digamos, ¿verdad? Sale muy abajo. Y vemos a Figueres, que uno podría decir que tiene como una base ahí, ¿verdad? Una maquinaria liberacionista. Y Rolando Araya, que ahí está cerca de él, y después siguen los demás, ¿verdad? Mira, cuando vos ves esa encuesta, creo que es la de Enfoque, la que haces referencia. Realmente hay dos empates técnicos. En los que están en esa encuesta aparece Araya y aparece Figueres, y en la otra aparecemos los tres con porcentajes muy similares. Pero si analizas la encuesta, somos los únicos que hemos crecido. Acordate que esa percepción de que tal vez no íbamos a lograr los recursos y que no íbamos a participar, tal vez hizo a algunos pensar que no lo íbamos a lograr. Sí, que no iban a estar ahí. Ahora, cuando uno analiza, acordate que yo he sido analista político, cuando uno analiza lo que pasó en las últimas elecciones con el presidente Luis Guillermo Solís y con el presidente Carlos Alvarado, pues los números no les favorecían, y le favorecía a otros candidatos, le favoreció me acuerdo a Johnny Araya, le favorecía a Antonio Álvarez, le favorecía a Juan Diego Castro. Y al final de cuentas, las decisiones de la gente hoy se toman en los últimos momentos, se toman en los últimos meses. Nosotros tenemos definido una estrategia a partir del día que nos inscribimos, ya la teníamos clara y ya veníamos con anticipación también trabajándola, que nos da seguridad de que nosotros vamos a hacer un empeño buenísimo y cuidado si nosotros no sacamos la tarea. Claro, nosotros también estamos apostándole mucho al liberacionista que se fue. Como te decía antes, Liberación ahora es un partido pequeñito, 16%, pero tuvo un 40%. Hay muchos liberacionistas que se fueron a otros partidos y que hoy están desilusionados y podrían regresar, pero quieren ver algo diferente. Nosotros somos los diferentes. Cuando usted vea a los 5 candidatos, es evidente que nosotros somos el outsider, somos el grupo nuevo, la gente que representa un refrescamiento para un partido que se ha hecho añejo ante mucho joven, ante mucha población. Sí, y creo que Grevin va a preguntar algo sobre la convención, pero hay que recordar que la convención es abierta. Así cualquier persona puede ir a participar. Solo cédula. Tiene que presentar la cédula y hacer como una adhesión. No hay adhesión, es la firma del padrón nada más electoral y la cédula, eso es todo. Sí. Precisamente sobre el tema de la convención, don Claudio, inicialmente está pactada para el 6 de junio, ¿verdad? En teoría. Porque hay algunos precandidatos que están buscando que se pueda postergar por unas semanas más, e incluso está la propuesta del expresidente José María Figueres de que no se realice del todo y se haga un proceso diferente. ¿Cuál es su postura sobre ese tema? Nosotros en diciembre, cuando se dieron las reglas, decidimos participar con las reglas que se establecieron en diciembre del 2020, y se estableció ese día la fecha 6 de junio. Nuestro movimiento se ha organizado también que desde el punto de vista logístico o de estrategia no tenemos miedo si la fecha es 6, si la fecha es 15 días después, si es 22 días después. Eso lo tendrá que decidir la asamblea del partido si decide cambiar. Pero nosotros estamos preparados para el 6 de junio y estamos preparados para ganar ese 6 de junio. Si otros quieren variarla, pues se podría analizar con detalle. Ahora, no hay ningún elemento, Grevin, objetivo que nos diga que va a haber menos pandemia o más pandemia. O sea, no hay ningún elemento que nos pueda hacer suponer eso. Recuerden que más bien allá en diciembre, cuando se tomó la decisión, era porque se suponía, Liberación siempre las hacía en abril, que en junio iba a haber menos pandemia. Pero ese es el argumento de Figueres para plantear que no haya convención. Exactamente, pero en ese caso nosotros estamos totalmente opuestos. Yo no voy a participar de un proceso si se me cambian las reglas. Las reglas fueron establecidas en diciembre y es una convención abierta, democrática, transparente, donde el ciudadano solamente tiene que llegar con cédula y elegir el candidato. Si se cambian las reglas, yo no estaría, inclusive te doy esta premisa y te adelanto, yo no participaría. Yo participo con las reglas que se establecieron en diciembre pasado. Con esas reglas hicimos un gran esfuerzo para lograr los 29 millones, para hacer un plan de acción que cuando ustedes entran a la página nuestra, www.claudioelpizar.com, es la única que tiene un verdadero plan de acción de más de 70 páginas. Los demás lo que hicieron fue un articulito para cumplir. Entonces nosotros tomamos muy en serio el proceso. Si Liberación decide cambiar y que sea la asamblea, por ejemplo, que algunos dicen por ahí, la que escoja el candidato,
ni Claudio Alpiza ni el movimiento nos vamos a prestar para ese juego y para ese cambio. ¿Qué pasaría si eso sucede, Claudio? Habría que hacerse a un lado, habría que dejar de participar en el proceso y denunciar abiertamente, como lo estoy haciendo hoy, que eso es lo que se busca, es beneficiar a otros actores. Graving, Bradley, no olviden que también en ese proceso del 6 de junio se cambia toda la estructura de Liberación Nacional, toda la Asamblea General, gente que da igual que los candidatos han hecho inversiones importantes para participar de un proceso para renovar esa asamblea. Esa asamblea actual de Liberación Nacional fue la que escogió estos 17 diputados y los que los acompañaron en el proceso pasado. Eso también hay que renovarlo. O sea, no es solamente escoger el precandidato, es darle un baño, renovar a Liberación con una nueva estructura, y creo que tampoco esas estructuras distritales y cantonales estarían de acuerdo en ese cambio que algunos pretenden hacer de un candidato escogido por asamblea. Sí, es un tema que va a estar en boga estos días, ¿verdad? Don Claudio, bueno, hablando de lo que usted habla, ¿verdad? De que Liberación debe renovarse, usted ha dicho que Liberación dejó de ser un partido socialdemócrata. Yo recuerdo más o menos, por ejemplo, en los últimos días, o en los últimos meses o años de este periodo legislativo, por ejemplo, al diputado Carlos Ricardo Benavides, un sector le criticó mucho, por ejemplo, la ley que se le llamó la ley antihuelgas, ¿verdad? Y mucha gente decía, pero claro, ¿cómo Liberación va a estar apoyando una reforma de ese tipo? Cuando usted dice esto de que Liberación perdió ese norte, ¿por qué lo dice y cómo recobrarlo? Miren, cuando Liberación, para empezar, empezó pensando, antes de ser partido político, había un grupo que se llamaba el Centro de los Estudios de los Problemas Nacionales, dirigido por don Rodrigo Facio y otras ilustres figuras nacionales, que se juntaron con don José Figueres Ferrer y hicieron un partido de una orientación socialdemócrata, un partido que respetó las transformaciones sociales que hizo el doctor Calderón Guardia, que luchó en el 48 por la limpieza del sufragio y promovió el desarrollo de la clase media a partir del año 49 en adelante. Eso hizo que Liberación fuera muy afín a grupos como el cooperativismo, como los campesinos, como los sindicatos, el solidarismo. Liberación también era cercano a la clase media y a los más humildes, y muchos de esos se fueron alejando. Algo parecido que hacen con esos 29 millones, que es alejar un poco a la gente que no tiene recursos. Liberación se alejó de esa gente, que es importante. Hace algún tiempo hubo una manifestación en el Balcón Verde, a mí me llamaba la atención de algunas autoridades y algunos liberacionistas que se indignaban viendo a campesinos, a sindicalistas y a cooperativistas reclamándole al partido, que habían llegado y habían tomado el partido. Y yo decía, pero esa gente antes estaba dentro del partido, y ahora a los que están adentro del partido les molesta que estén en las orillas, en la calle, cuando deberían regresar. Liberación se olvidó de la clase media costarricense, y eso que a vos haces referencia a Carlos Ricardo Benavides, yo creo que Carlos Ricardo Benavides nunca leyó, y meto a Roberto Thompson también, porque también él votó la ley contra las huelgas. Nunca leyeron a Daniel Oduber, cuando don Daniel Oduber decía que las huelgas eran necesarias porque eran pequeñas revoluciones pacíficas y democráticas que le permitían al pueblo expresarse sin necesidad de ir a las armas nuevamente. Y eso también ha cambiado con la perspectiva economicista que tienen ellos. Tanto Carlos Ricardo como Roberto Thompson y otros tantos de la fracción de Liberación Nacional no representan en sí todo el pensamiento socialdemócrata de Liberación Nacional. Muchos nos sentimos molestos con las acciones de la fracción legislativa, y desgraciadamente también, por otro lado, a veces el directorio político de Liberación Nacional no tiene ni la capacidad ni la fuerza para hacerse escuchar por la fracción legislativa. Liberación ha perdido ese norte. Algunos seguimos pensando que ese equilibrio es fundamental. Yo soy parte de ese desarrollo solidario, de esa justicia social que se genera en Liberación Nacional. Cuando yo nazco en 1962, yo nazco de una familia humilde, una familia de clase media baja, y son las oportunidades que nos dan de estudiar, de nacer en clínicas públicas, ser atendidos por pediatras, tener oportunidades de trabajo en un país seguro, lo que lo hace a uno ir ascendiendo intelectualmente, profesionalmente y hasta económicamente. Hoy muchos costarricenses sienten esas falencias de ese Estado socialdemócrata, de ese Estado solidario, que ha abandonado mucho a su suerte. Yo creo que sí se puede hacer un punto de inflexión, porque seguimos, Bradley, teniendo un colchón fuerte de seguridad social que lo hemos visto en el COVID, con tejidos que se han roto, que nos preocupan, pero que se puede hacer un punto de inflexión
para que el país siga pensando en todos esos que nacen en posiciones desfavorables y no solo los que nacen en una situación de beneficio. Perfecto. Don Claudio, el INEC ha dado las estadísticas relacionadas con el desempleo. Es la problemática que más preocupa a los costarricenses. 452,000 personas están buscando empleo constantemente, pero no lo consiguen. Es una de las cifras más altas, incluso, ¿verdad?, en los últimos años, y lo de la pandemia vino a agravar totalmente esta situación. ¿Qué se debe hacer para revertir esa tendencia, o por lo menos desde su plan de gobierno, qué se plantea para reactivar la economía y generar oportunidades de empleo? Esa es la pregunta de los 50.005, diríamos antes, porque desgraciadamente el empleo no se puede hacer crecer ni se puede reactivar con una varita mágica o por decreto del Poder Ejecutivo. Es todo un proceso lo que se requiere. Y ese proceso lo que principalmente requiere es confianza. Cuando usted ve las estadísticas de la Escuela de Estadísticas, donde hacen referencia a la confianza ciudadana, anda por los suelos. Entonces el tema de la confianza es determinante para que una economía se reactive. Y desgraciadamente, con todo el dolor lo digo, yo no veo que el gobierno del presidente Carlos Alvarado retome confianza en el año restante que le queda para gobernar. Aquí va a ser sostener la burra, como popularmente decimos, y tratar de generar desde diferentes acciones particulares posibilidades de empleo. La confianza lo que genera es una reactivación económica, porque entonces nosotros tres nos animamos a salir a comprar algunos artículos para nuestra casa, a cambiar de carro, o nos animamos a comprar ropa, a comprar alimentos diferentes, y no vamos a estar muy limitados a comprar lo básico. Y el inversionista también tiene sus recursos, pero prefiere echar para atrás y no invierte. Y al ver que no hay consumo, tampoco invierte en nuevos empleos y en nuevas estructuras de tiendas, negocios y demás. Eso se requiere confianza para desarrollar. Ahora bien, hay un elemento que hay que rescatar en esta época. Siempre las crisis son muy apropiadas para ver buenas oportunidades. Ustedes están jóvenes, pero ya en los años 80, cuando vino la crisis del petróleo, lo que se generó fue un cambio de modelo de exportación y demostramos una gran capacidad. Pasamos de café y banano a tener más de 4.600 productos de exportación hoy. ¿Cuál es el elemento que ustedes están viendo hoy ante esta crisis y ese desempleo galopante que vos haces referencia? El emprendimiento. Todo el mundo está intentando emprender. Entonces ahí no solamente vamos a promover que la gente no sea un funcionario más, que la gente se destete, como decimos popularmente, de jefaturas, que tenga sus propios emprendimientos, pero ahí vamos a ocupar asociación cooperativa de todos esos productores o todos esos nuevos emprendedores costarricenses. Una banca estatal que deje de competir en asuntos suntuosos, en casas caras, en carros caros, y vuelva los ojos a la inversión del emprendimiento y el desarrollo del país. Y eso posiblemente nos va a hacer disminuir sustancialmente la pobreza. Es que bien lo decías vos, estamos hablando prácticamente de 1 de cada costarricense sin empleo. Y si le metes el subempleo y si le metes también el empleo informal y a eso le agregas que también tenemos 1 de cada costarricense pobre, porque la pobreza es de un 25%, el tema no se va a solucionar de la noche a la mañana. Pero un buen gobernante tomando decisiones desde el primer día que arranca su gestión, el 8 de mayo, puede empezar a disminuir sustancialmente la pobreza y el desempleo. Don Claudio, bueno, usted sabe mejor que yo que el tiempo en televisión está volando. 30 segundos, un mensaje para el liberacionismo. Yo le diría liberacionismo y lo ampliaría a todos los costarricenses que en nuestro movimiento, en esa convención del 6 de junio, donde puede ir a votar solo con su cédula, nada más tiene que llevar su cédula, y si se cambia de fecha, pues van a ser iguales las reglas, que se fije bien en lo que estamos pensando y promoviendo. Nosotros somos un movimiento de clase media que pretende retomar el poder para la clase media, para que también los pobres, los más humildes, tengan como objetivo la posibilidad de ingresar a la clase media. Hoy a los pobres les parece imposible llegar a la clase media costarricense. Y también la clase media costarricense en el poder es un puente de plata entre los más poderosos y los más humildes para buscar decisiones acertadas. Yo les pediría que nos premien, que lleguen ese 6 de junio a sus escuelas, a sus colegios, donde siempre han votado, y que voten por este servidor, que es solo la punta de lanza de un movimiento
de solidaridad y justicia social dentro de Liberación Nacional. Bueno, Claudio, le agradecemos. De verdad, Hombre, si ustedes. realmente se convierte usted en el candidato liberacionista, aquí lo vamos a esperar de nuevo. Aquí estaré. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Claudio. A ustedes, como siempre, pues el agradecimiento por estar con nosotros y los esperamos en un próximo programa. Así es, compañeros. Y bueno, será hasta el próximo miércoles con más de Voto Extra. Gracias.